Bienvenidos a este viaje hacia los límites de nuestra atmósfera y de nuestra comprensión tecnológica. El fenómeno de los objetos voladores no identificados ha dejado de ser un tema exclusivo de la ciencia ficción o de la especulación popular para convertirse en un asunto crítico de seguridad nacional debatido al más alto nivel en los congresos y parlamentos de las potencias mundiales. A lo largo de las últimas décadas, pilotos militares con trayectorias intachables, operadores de radar de última generación y científicos de diversas disciplinas han registrado objetos materiales que desafían por completo las leyes de la física clásica, aceleraciones instantáneas que aplastarían a cualquier piloto humano, giros en ángulos rectos imposibles para la aerodinámica moderna y tecnologías de camuflaje que no pertenecen a ninguna nación conocida de la Tierra. Prepárate porque hoy nos sumergiremos en el iceberg de los avistamientos ovnis que nadie puede explicar. Este caso es considerado por los analistas internacionales como el punto de partida de la era moderna de la desclasificación gubernamental. Los hechos se desarrollaron en noviembre de 2004, a unas 100 millas de las costas de San Diego, California, donde el grupo de batalla del portaaviones USS Nimitz se encontraba realizando ejercicios militares de entrenamiento previos a un despliegue operativo. Durante varios días consecutivos, los operadores de los radares SPY-1 del buque de guerra USS Princeton detectaron la presencia de múltiples objetos voladores no identificados que aparecían de la nada a una altitud superior a los 80.000 pies, descendían de manera vertical hasta el nivel del mar en cuestión de fracciones de segundo y luego permanecían flotando de forma estática en el aire durante horas. Ante la persistencia de estas anomalías en el espacio aéreo restringido, el Comando Militar ordenó el despegue inmediato de 2 cazas de combate F-18 Super Hornet pilotados por el comandante David Fravey y la teniente Alex Dietrich. Al llegar a las coordenadas exactas proporcionadas por el centro de control, los pilotos observaron desde el aire una perturbación inusual en la superficie del agua del océano, con olas blancas que rompían sobre algo sumergido. Justo por encima de esa perturbación, flotando a baja altura con movimientos erráticos y laterales, se encontraba un objeto de color blanco opaco, con una forma ovalada perfectamente lisa, sin alas, sin superficies de control aerodinámico, sin ventanas, sin motores visibles y con una longitud de aproximadamente 12 metros, bautizado posteriormente en los informes oficiales como el objeto Tic Tac. Cuando el comandante Fravey decidió descender en espiral para aproximarse y realizar una maniobra de inspección visual directa, el objeto comenzó a imitar sus movimientos, ascendiendo en la misma trayectoria como si estuviera consciente de la presencia del caza. Sin embargo, en el momento en que el piloto intentó cerrar la distancia para colocarse detrás de la estructura, la aeronave anómala aceleró a una velocidad supersónica sin generar un estampido pirotécnico ni dejar una estela de condensación térmica, desapareciendo de la vista de los tripulantes en menos de 2 segundos. Lo más perturbador ocurrió minutos después, cuando el radar del portaaviones reportó que el objeto había reaparecido instantáneamente en el punto de reunión secreto de los cazas, a 60 millas de distancia, demostrando que poseía la capacidad de interferir u observar los canales de comunicación cifrados de la Marina estadounidense. El video capturado por los sensores infrarrojos de otro caza que despegó posteriormente fue desclasificado y validado formalmente por el Pentágono, abriendo un debate científico sin precedentes. El 13 de marzo de 1997, el suroeste de los Estados Unidos se convirtió en el escenario de uno de los avistamientos masivos más espectaculares y con mayor número de testigos presenciales en la historia de la ufología mundial. Entre las 8 y las 10 de la noche, miles de ciudadanos en el estado de Arizona, incluyendo a policías, astrónomos aficionados, periodistas y al propio gobernador de la entidad, Faik Symington, observaron el tránsito silencioso de un objeto de proporciones verdaderamente colosales que cruzaba el cielo nocturno a muy baja altitud y a una velocidad sorprendentemente lenta. Los testigos describieron la estructura como una aeronave maciza en forma de V
o boomerang, de un tamaño equivalente a varios campos de fútbol combinados. El objeto presentaba 5 grandes luces esféricas incrustadas en su parte inferior que emitían un resplandor blanco amarillento constante que no iluminaba el terreno inferior de manera directa. Una gran cantidad de ciudadanos salieron a los techos de sus casas y a las avenidas principales para registrar el fenómeno con las cámaras de video caseras de la época. Varios testimonios afirmaron con total certeza que la nave era tan sólida y volaba a tan baja altura que bloqueaba por completo la visión de las estrellas y las constelaciones del firmamento a medida que avanzaba de forma pausada sobre la zona residencial. La base de la Fuerza Aérea de la que intentó mitigar el pánico colectivo emitiendo un comunicado de prensa a la mañana siguiente, donde afirmaban que las luces observadas eran simplemente bengalas de magnesio de alta intensidad lanzadas por aviones de combate A-10 durante un ejercicio de entrenamiento rutinario sobre los polígonos de tiro de la región. Sin embargo, los análisis informáticos posteriores realizados a las grabaciones en video demostraron que los puntos luminosos mantenían una formación geométrica rígida e inalterable que no correspondía al comportamiento de bengalas sujetas a paracaídas y afectadas por las corrientes de viento locales. Años más tarde, tras dejar su cargo político, el exgobernador Faik Symington confesó públicamente ante los medios de comunicación que él también había sido testigo del evento, que la explicación de las bengalas había sido un montaje político para evitar el caos y describió la nave como algo de procedencia totalmente alienígena e inexplicable para la tecnología humana de la época. Este encuentro, ocurrido a mediados de la década de 1960, involucró de manera directa a la tripulación técnica de un buque de transporte y exploración oceanográfica, así como a observadores del Cuerpo de Aviación Naval en las inmediaciones del Pacífico Sur. Durante una misión rutinaria de cartografía marina y medición magnetométrica en las cercanías de la Polinesia Francesa, los sistemas electrónicos de navegación, los equipos de radio de alta frecuencia y los generadores de energía secundarios del barco sufrieron una interferencia electromagnética total y simultánea que dejó a la embarcación a la deriva por unos instantes. Al mirar hacia el cielo despejado para buscar anomalías climáticas, los oficiales de guardia en el puente observaron 2 discos metálicos de un brillo plateado pulido que realizaban maniobras de rotación continua sobre su propio eje vertical a una gran altitud. Lo que convierte a este caso en un verdadero enigma técnico para los analistas internacionales es que ambos objetos emitieron un haz de luz azulada sumamente concentrado que interactuó directamente con la superficie del océano. Testigos afirmaron que en el punto de contacto de la luz, el agua del mar comenzó a hervir de forma violenta en un radio de 50 metros de diámetro, generando una densa columna de vapor blanco que no presentaba rastros de azufre, actividad volcánica submarina o gases térmicos naturales. Los radares militares de la base de control estratégico en Hawái registraron de manera remota el trayecto de los 2 discos, los cuales, tras finalizar la interacción con el océano, ascendieron de forma estrictamente vertical saliendo de la atmósfera terrestre a velocidades estimadas en más de 20.000 km por hora. El expediente completo de la investigación científica del agua y los registros del radar fue retenido y clasificado por el Departamento de Defensa bajo el argumento de seguridad nacional relacionado con la observación de posibles prototipos extranjeros, aunque ninguna nación de la época poseía la capacidad material de operar vehículos en el vacío espacial con ese tipo de propulsión hidráulica o magnética. En una fría noche de marzo de 1994, el Centro de Control de Tráfico Aéreo de la Administración Federal de Aviación en el estado de Michigan comenzó a recibir una oulide sin precedentes de llamadas telefónicas provenientes de ciudadanos comunes, oficiales de la policía local y operarios de servicios de emergencia que reportaban la presencia de formaciones de luces extrañas de comportamiento errático en los cielos de la región de los Grandes Lagos.
Al verificar las pantallas del radar meteorológico avanzado de la estación, el operador técnico Jack Buscheng observó con asombro una serie de ecos de radar físicos muy sólidos que se comportaban de una manera que contradecía cualquier manual de aviación o meteorología conocido. Buscheng detalló que los objetos se agrupaban de manera instantánea en formaciones triangulares perfectas a una altitud de 12.000 pies, para luego dispersarse en ángulos rectos y recorrer distancias de decenas de millas a velocidades calculadas por el sistema informático en más de 10.000 millas por hora. Decidido a obtener una confirmación visual directa del fenómeno, el operador de radar se puso en contacto radial inmediato con las tripulaciones de varios vuelos comerciales de pasajeros que transitaban por ese sector del espacio aéreo en ese preciso instante. Los pilotos de aerolíneas importantes confirmaron a través del canal de radio ver grandes esferas de luz intensa y coloración variable que se aproximaban a los aviones de pasajeros, se mantenían volando en una trayectoria perfectamente paralela durante varios minutos a corta distancia y luego ascendían de forma vertical desapareciendo en las capas superiores de la atmósfera. Las grabaciones de audio oficiales entre el operador de radar Jack Buscheng y los pilotos reflejan una mezcla de asombro y profunda preocupación profesional ante la presencia de una tecnología que burlaba con total impunidad los sistemas de defensa y organización aérea del país, un expediente masivo que la agencia federal archivó de forma definitiva bajo el estatus de anomalía atmosférica no identificada sin ofrecer una conclusión científica coherente. En noviembre de 1986, un avión de carga de gran tamaño, el Boeing 747 perteneciente a la aerolínea Japan Airlines que realizaba un trayecto sobre el espacio aéreo del estado de Alaska con destino a París, experimentó uno de los encuentros visuales más prolongados e impactantes de la aviación civil moderna. El capitán de la aeronave, Kenju Terauchi, un experimentado expiloto de las Fuerzas de Autodefensa de Japón con una reputación impecable, reportó a los centros de control terrestre la aparición súbita de dos estructuras geométricas rectangulares equipadas con múltiples luces ámbar en su sección interna que se posicionaron justo por delante de la cabina de pilotaje del avión comercial. El capitán Terauchi describió detalladamente en su bitácora que la propulsión de los objetos no generaba ningún tipo de ruido perceptible ni turbulencia en los motores del Boeing, pero emitía un resplandor térmico tan intenso que los tripulantes sintieron calor físico directo en sus rostros a través del parabrisas reforzado de la cabina. Momentos después de este primer avistamiento, un tercer objeto de dimensiones colosales, descrito por el capitán como una nave de diseño esférico o de platillo gigante con un tamaño equivalente a 2 portaaviones militares combinados, apareció detrás de la aeronave de carga, siguiéndolos de cerca a la misma velocidad durante más de media hora de trayecto. El Centro de Control de Tráfico Aéreo Civil de Anchorage y el radar militar de la base de la Fuerza Aérea de Elmendorf confirmaron en tiempo real la presencia de un eco de radar masivo y físico que acompañaba de forma constante al vuelo japonés en sus pantallas de navegación. A pesar de la contundencia de las pruebas técnicas cruzadas y de los testimonios unánimes de toda la tripulación técnica del avión, los oficiales de las agencias federales confiscaron todas las cintas de datos del vuelo al momento del aterrizaje, ordenaron al capitán Terauchi que guardara silencio absoluto sobre los hechos bajo amenaza de perder su licencia comercial y lo reasignaron temporalmente a tareas administrativas de oficina, intentando enterrar el caso de forma permanente. En la tarde del 7 de noviembre de 2006, la operación rutinaria del Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago, uno de los centros de conexión de vuelos más transitados y vigilados del mundo entero, se vio sacudida por un avistamiento ovni que fue presenciado por decenas de empleados de la aerolínea United Airlines, incluyendo a mecánicos de pista, coordinadores de rampa y pilotos que se encontraban en las cabinas de aviones listos para despegar. El fenómeno involucró a un objeto material de apariencia metálica y forma de disco gris oscuro que flotaba de manera completamente estática y silenciosa por debajo de la densa y baja capa de nubes invernales, posicionándose exactamente por encima de la puerta de embarque número C-17 del aeropuerto. El avistamiento se prolongó durante aproximadamente 15 minutos,
tiempo durante el cual el personal técnico de tierra se comunicó de forma urgente con los supervisores de la torre de control de tráfico aéreo para alertar sobre la presencia del disco intruso en el espacio de maniobras de las aeronaves. Los testigos directos enfatizaron en sus reportes posteriores que el objeto no presentaba luces de navegación reglamentarias, no emitía ningún tipo de sonido de motor a reacción o hélice y mantenía una estabilidad perfecta e inalterable a pesar de las fuertes corrientes de viento que azotaban la pista en ese momento. De forma repentina y sin previo aviso, el disco aceleró verticalmente hacia arriba con una potencia tan descomunal que abrió un agujero circular perfecto y geométrico en la densa capa de nubes, permitiendo ver el cielo azul por unos instantes antes de desaparecer por completo del alcance visual humano. La Administración Federal de Aviación se negó tajantemente a realizar una investigación oficial con peritos de seguridad, catalogando de manera apresurada el incidente como una simple ilusión óptica meteorológica, provocada por el reflejo de las luces de la pista de aterrizaje en las nubes de baja altitud, una postura institucional que generó indignación masiva entre el personal aeronáutico sindicalizado, quienes exigieron auditorías técnicas independientes de los radares terrestres que registraban la zona. Ocurrió en marzo de 1967 en las instalaciones de la base de la Fuerza Aérea de Malmström, situada en el estado de Montana, y representa uno de los eventos de interferencia y vulneración militar más alarmantes e inexplicables documentados durante los años más tensos de la Guerra Fría. El capitán Robert Salas se encontraba cumpliendo su turno de guardia nocturna en el búnker subterráneo blindado de control de lanzamiento, teniendo bajo su responsabilidad directa la operatividad técnica de 10 misiles nucleares intercontinentales Minuteman, cuando recibió una llamada de emergencia por parte del guardia de seguridad apostado en la superficie de la base. El guardia, cuya voz denotaba un estado de terror absoluto, informó a la central subterránea que un objeto de forma circular masiva y color rojo incandescente brillante se encontraba flotando de manera silenciosa directamente sobre la puerta de acceso blindada al silo nuclear de la superficie. Mientras el capitán Salas intentaba confirmar visualmente la situación con las cámaras periféricas y establecer contacto con la comandancia central del complejo, las alarmas rojas de la consola de control subterránea comenzaron a activarse en cadena y de forma consecutiva. En cuestión de pocos segundos, los 10 misiles nucleares de alto poder destructivo, que formaban parte del núcleo del Sistema de Defensa Nuclear Estratégico de los Estados Unidos, pasaron de estar en estado de alerta máxima y listos para el combate a un estado de desactivación total e inoperancia debido a fallas electrónicas masivas instantáneas. Un incidente exactamente idéntico ocurrió en otra instalación de lanzamiento de misiles cercana pocos minutos después, coincidiendo de forma cronológica con el tránsito del mismo objeto esférico rojo por los cielos de Montana. Las exhaustivas investigaciones técnicas posteriores realizadas por ingenieros militares de la Fuerza Aérea no encontraron cortocircuitos, fallas en el suministro de la red eléctrica general ni rastros de sabotaje físico humano que explicaran cómo un objeto externo pudo alterar los sistemas informáticos aislados de los misiles, un expediente altamente clasificado que permaneció oculto al público durante décadas. Ampliamente conocido en los círculos de investigación como el Roswell británico, este complejo incidente militar se desarrolló durante 3 noches consecutivas en diciembre de 1980 en las inmediaciones de los bosques de Rendlesham, en Inglaterra, un área boscosa que se encontraba adyacente a las bases militares aéreas de la OTAN de Woodbridge y Bentwurtes, instalaciones que albergaban en estricto secreto un arsenal de armamento atómico táctico de la Alianza Militar. Personal especializado de seguridad de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, liderado por el coronel Charles Holt, observó la presencia de luces de coloración metálica que descendían de forma controlada hacia el interior del denso bosque estatal. Al adentrarse en la vegetación con linternas y equipos de medición para investigar el origen de las luces, los soldados se encontraron cara a cara con un objeto material de diseño estrictamente triangular,
fabricado con un metal liso de aspecto negro reflectante y con una serie de inscripciones extrañas talladas en su superficie exterior que recordaban a símbolos jeroglíficos antiguos. El sargento de seguridad Jim Peniston logró acercarse a escasos centímetros de la estructura física del objeto, llegando a tocar el metal reflectante con su mano desnuda, experimentando una intensa descarga de electricidad estática y visualizando de forma inmediata una secuencia continua de códigos binarios en su mente que plasmó en su libreta de campo. Al día siguiente de la desaparición definitiva de la nave, los científicos militares del complejo procedieron a medir los niveles de radiación gamma en el suelo del claro del bosque donde el objeto se había posado, descubriendo lecturas en los contadores Geiger que multiplicaban por 10 los valores normales del entorno natural, además de localizar 3 marcas profundas y perfectamente simétricas de soporte triangular grabadas en la tierra compacta. Las grabaciones de audio en cinta magnetofónica realizadas por el coronel Charles Holt mientras presenciaba los movimientos de las luces en tiempo real constituyen una de las pruebas documentales oficiales más valiosas e irrefutables de la ufología militar global. En noviembre de 2014, un helicóptero Airbus Cougar perteneciente a la aviación naval de la Armada de Chile, equipado con una cámara FLIR de alta definición térmica de uso estrictamente militar, se encontraba realizando un patrullaje costero de rutina para el control de fronteras entre los puertos de Santiago y Valparaíso. Durante el vuelo de regreso, el operador técnico de los sistemas de visualización infrarroja detectó la presencia de un objeto volador no identificado de geometría ovalada que se desplazaba de manera horizontal a la misma velocidad y altitud relativa que el helicóptero militar. El misterio científico e institucional se agravó de forma drástica cuando la tripulación militar observó a través de la pantalla del sensor infrarrojo que el objeto expulsó en 2 ocasiones distintas un prolongado chorro de un gas o fluido denso de alta temperatura que flotaba en el aire detrás de su trayectoria, pero que resultaba ser completamente invisible para el ojo humano y para las cámaras ópticas convencionales de la aeronave. Los pilotos de la Armada chilena intentaron establecer contacto por radio con el objeto anómalo en múltiples frecuencias aeronáuticas internacionales y canales de emergencia militar, pero no obtuvieron ningún tipo de respuesta o señal de retorno. El Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos, un organismo gubernamental dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil de Chile integrado por destacados científicos, ingenieros aeroespaciales y militares de alto rango, analizó minuciosamente cada fotograma del video durante más de 2 años consecutivos antes de emitir una declaración pública oficial, donde concluyeron que el objeto era una anomalía física real y material que no correspondía a ningún desarrollo tecnológico o aeronáutico conocido por la ciencia humana actual. En la tarde del 21 de octubre de 1978, un joven piloto australiano de 20 años llamado Frederick Valentich se encontraba operando un avión monomotor Cessna 182 de entrenamiento civil sobre las aguas del estrecho de Bass, realizando un trayecto nocturno rutinario con destino a la isla King. Durante el transcurso del vuelo, Valentich se puso en contacto radial urgente con el Servicio de Control de Tráfico Aéreo de Melbourne para informar que una aeronave desconocida de enormes dimensiones lo estaba siguiendo de cerca y realizaba maniobras de aproximación peligrosas a gran velocidad. A lo largo de una tensa y dramática transmisión de radio que se prolongó durante varios minutos, el joven piloto describió detalladamente a los controladores en tierra que el objeto intruso tenía 4 luces verdes brillantes en su estructura, presentaba una superficie metálica exterior de un resplandor intenso que reflejaba la luna y se desplazaba realizando maniobras aéreas de órbita concéntrica directamente por encima de su propio monomotor, provocando que los controles del Cessna comenzaran a fallar y el motor sufriera pérdidas de potencia intermitentes. El controlador de tráfico aéreo de Melbourne le reiteró en repetidas ocasiones que las pantallas del radar principal no registraban ningún otro tráfico aéreo comercial, civil o militar en toda la zona geográfica del estrecho.
Las últimas palabras pronunciadas por Frédéric Valentich antes de que la señal de comunicación por radio se cortara de forma definitiva e irreversible fueron: esa extraña aeronave está flotando sobre mí otra vez, está flotando y no es un avión. Justo después de esta dramática frase, la cinta de audio oficial del Centro de Control Terrestre registró 17 segundos continuos de un ruido metálico ensordecedor e inexplicable, que los ingenieros de sonido describieron posteriormente como el roce forzado de dos piezas de acero bajo gran presión mecánica. A pesar de las intensas misiones de búsqueda y rescate marítimo que se prolongaron por semanas con barcos y aviones de la Marina australiana, jamás se localizó un solo fragmento de la estructura del avión, manchas de combustible en el agua o restos del equipaje del piloto, convirtiéndose en uno de los expedientes de desaparición aeronáutica real más inquietantes de la crónica mundial. This is Delta Sierra Juliet. Is there any known traffic below 5,000 feet? No known traffic. Seems to be a large aircraft below 5,000 feet. What type of aircraft is it? I cannot confirm. It's four bright, seems to me like landing lights. The aircraft has just passed over me at least 1,000 feet above. Is there any Air Force aircraft in the vicinity? No known aircraft in the vicinity. Seems to be playing some sort of game. He's flying over me. Delta Sierra Juliet, it's not an aircraft, it's... Can you describe the aircraft? As it's flying past, it's a long shape. Cannot identify it, it has such speed. It's before me right now, Melbourne. How large would the object be? Seems like it's stationary. What it's doing right now is orbiting. The thing is just orbiting on top of me. It's also got a green light and a sort of metallic, like, it's shiny on the outside. It's just vanished. That strange aircraft's hovering on top of me again. It's hovering and it's not an aircraft. Este perturbador caso real de intervención militar y médica se desarrolló a lo largo del segundo semestre del año 1977 en la pequeña y aislada isla de Colares, situada en la región norte de Brasil. Los habitantes de esta humilde comunidad de pescadores comenzaron a reportar el acoso sistemático y violento de objetos luminosos de forma cilíndrica y circular que flotaban a muy baja altura sobre las copas de los árboles, los ríos de la selva y los techos de las viviendas residenciales. Los pobladores locales bautizaron a estas luces como el fenómeno chupa chupa, debido a que las naves emitían delgados y concentrados haces de luz que impactaban directamente sobre el cuerpo de los ciudadanos que transitaban de noche, provocando quemaduras físicas superficiales de diseño geométrico en la piel, necrosis celular menor y estados intensos de fatiga médica por anemia aguda que los médicos locales registraron con total sorpresa en los expedientes de los hospitales públicos de la región. Ante el estado de pánico colectivo, el éxodo de familias enteras y la solicitud formal de auxilio de las autoridades municipales, la Fuerza Aérea Brasileña tomó la decisión de enviar un contingente militar de operaciones especiales e inteligencia, liderado por el capitán Miranje Ollanda, para llevar a cabo una exhaustiva investigación en el terreno bajo el nombre clave de Operación Prato. Durante meses, los soldados del contingente instalaron potentes equipos de fotografía de alta resolución, cámaras de cine cinematográficas y dispositivos de medición científica en las playas de Colares. Los militares lograron capturar miles de fotografías detalladas y extensas bobinas de película de celuloide de 16 milímetros que mostraban a los objetos luminosos realizando maniobras de inmersión total en las aguas del océano y saliendo de ellas a altas velocidades sin generar olas, ruido o perturbaciones físicas en la superficie del mar. El caso adquirió un tinte aún más oscuro y perturbador en la década de 1990,
cuando el ya retirado capitán Mirange Ollanda decidió romper el pacto de silencio militar e institucional y concedió una extensa y detallada entrevista grabada en video a investigadores civiles, revelando que el gobierno brasileño poseía pruebas absolutas de que las entidades operaban con una agenda deliberada de recolección biológica en la zona del Amazonas. Pocas semanas después de realizar estas impactantes declaraciones públicas y de entregar parte de los archivos visuales ocultos, el capitán Ollanda fue encontrado sin vida en el interior de su residencia privada en circunstancias sumamente extrañas que las autoridades federales archivaron de manera apresurada bajo estrictos criterios de confidencialidad estatal. En la madrugada del 19 de septiembre de 1976, los cielos de la capital de Irán fueron el escenario principal de uno de los incidentes de combate aéreo, persecución militar y vulneración de sistemas más detallados y significativos de la historia contemporánea, un suceso que quedó registrado posteriormente en un informe de inteligencia conjunto emitido por la Agencia de Inteligencia de la Defensa de los Estados Unidos y la Casa Blanca. Los ciudadanos de Teherán reportaron a las autoridades civiles la presencia de un objeto de un brillo blanco azulado extremo, equipado con luces parpadeantes de coloración verde, azul y naranja, que realizaba maniobras sobre el centro urbano a una altitud inusualmente baja. Ante el riesgo de una incursión extranjera no identificada en plena época de tensiones geopolíticas, la Fuerza Aérea Imperial de Irán ordenó el despegue inmediato de un caza de combate F-4 Phantom II pilotado por el teniente Yadi Nasseri. Cuando el teniente Nasseri logró aproximarse a una distancia de 40 millas náuticas del objeto para intentar una inspección visual, todos los sistemas electrónicos de navegación del caza, las pantallas de la cabina, las luces del tablero y los canales de comunicación por radio se apagaron por completo de forma simultánea, dejando al piloto sin control técnico de su avión. Nasseri se vio obligado a abortar de inmediato la misión de intercepción y realizar un viraje de regreso hacia la base aérea de Saroki, momento exacto en el que los sistemas eléctricos del caza volvieron a encenderse y operar con total normalidad de forma automática. Ante la gravedad del asunto, un segundo avión de combate F-4 Phantom, pilotado por el teniente Perviz Jefari, despegó de inmediato para continuar con la misión de defensa. El teniente Jefari logró aproximarse al objeto principal utilizando el radar de a bordo y observó visualmente que de la estructura de la nave nodriza se desprendió una esfera luminosa de menor tamaño que comenzó a descender a una velocidad colosal en dirección directa a su caza de combate. Pensando con total justificación que se trataba del lanzamiento de un misil militar hostil, Jefari intentó accionar la consola de armamento para disparar un misil aire-aire AIM-9 Sidewinder contra el objeto entrante. Sin embargo, en ese preciso milisegundo, la consola de armas, los sistemas de puntería computarizados y la radio del F-4 quedaron totalmente bloqueados y sin suministro de energía electrónica por una acción remota proveniente del objeto. La esfera luminosa realizó una maniobra de viraje cerrado y regresó limpiamente a la nave nodriza, la cual aceleró de forma instantánea saliendo de la atmósfera terrestre en pocos segundos ante la mirada atónita de los pilotos. El detallado informe de la inteligencia militar estadounidense concluyó de manera formal que el objeto observado poseía capacidades avanzadas de contramedidas y guerra electrónica selectiva que superaban por completo cualquier desarrollo tecnológico, prototipo o patente científica propiedad de las potencias mundiales de la época de la Guerra Fría, dejando el expediente sin una resolución lógica hasta nuestros días. Al llegar al fondo de este detallado iceberg de avistamientos ovni que nadie puede explicar, nos damos cuenta de que el espacio aéreo de nuestro planeta alberga realidades e incógnitas que desafían la ciencia oficial, los manuales de física clásica y la propia estabilidad de nuestros sistemas de defensa nacional e internacional. Desde naves ovaladas perfectamente registradas por la avanzada tecnología térmica e infrarroja de los portaaviones modernos hasta confrontaciones directas de guerra electrónica y desapariciones físicas absolutas de la vida real grabadas en las bitácoras oficiales de las torres de control aeronáutico,
Los datos duros nos demuestran de forma contundente que compartimos nuestro entorno con fuerzas cuya capacidad técnica supera por completo nuestro entendimiento actual. Si te apasionan estos misterios de la historia contemporánea y quieres seguir descendiendo junto a mí hacia lo más profundo de los expedientes secretos de la humanidad, apoya este video dejando tu valioso like. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguno de los próximos metrajes de investigación documental. También me interesa muchísimo conocer tu postura crítica. Deja un comentario aquí abajo diciendo cuál de estos 4 niveles te pareció el más perturbador o si consideras que los gobiernos de las principales potencias mundiales están listos para revelar la verdad absoluta sobre el origen de estos objetos en los próximos años. Muchas gracias por haberme acompañado en este extenso y detallado recorrido por las profundidades de lo desconocido. Nos vemos en el próximo video.